Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues un martes más a estas horas saludamos a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantados de saludarte y de escuchar, como siempre, bueno, pues uno de tus habituales temas que siempre son de máximo interés para todos. La verdad es que da gusto porque, bueno, de una manera o de otra siempre nos sentimos muy identificados con todo lo que nos cuentas cada semana, ¿eh, Ruth? Sí, y yo creo que además hay que tratar algún tema, como digo yo, de psicología de andar por casa, cosas que pasan a nuestros oyentes seguramente en el día a día. Y hoy traigo un tema que creo que yo, por ejemplo, sí me encuentro bastante gente con este pequeño problema en consulta, con esta dificultad, y seguramente a algún oyente le pueda estar pasando. Que es un poquito, pues bueno, pues lo complicado a veces que es pues crear nuevas amistades, generar nuevo círculo, ¿no? Red social, quizás a lo mejor, bueno, por las circunstancias que pueda tener cada uno, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que puede estar pues pasando una época aquí en León por motivos laborales y bueno, pues le cuesta muchas veces en consulta, pues se me presenta esta dificultad de, oye, es que me cuesta, ¿no? Generar un vínculo con la gente o una continuidad o un apoyo, ¿no? De red social o bien por circunstancias que hay mucha gente que a veces pues también se ha marchado fuera a estudiar y a lo mejor con sus 40 o 50 vuelve a León y ya no sabe cómo retomar esa vida social, que es tan importante, Paloma, porque al final el tener ese apoyo social, ese vínculo, ya no solo con la familia, porque a veces no, la familia te la imponen, los amigos los eliges tú, y a veces el sentirse parte de un grupo o el tener a alguien ahí de apoyo, pues es muy importante también para la salud mental, súper importante. Entonces, claro, yo creo que al final, si te vas a los niños, ¿verdad? Cuando éramos niños, la amistad era como más espontánea, ¿no? No costaba nada hacer amigos, hombre, es verdad. Claro, nada, imagínate, ¿te acuerdas cuando era como, ya con preguntar cuántos años tienes o quieres ser mi amiga o a qué colegio vas, ya formabas ahí una conversación, pero claro. ¿Qué es lo que nos pasa de adultos entonces? Claro, yo creo que, a ver, hay un factor importante que es verdad que en los niños, adolescentes o hasta los 20 y pico años, hay como una interacción social continuada. Es decir, imagínate, pues vas a la universidad, pues ves a los compañeros, ¿no? Pues de la clase de continuo, igual que los niños en el cole. Hay una interacción continua. Y sobre todo también a veces hay como hechos, situaciones compartidas, pues por ejemplo, comparten el tener un examen, pues pasar los nervios, ahora yo qué sé, pues un examen de la EBAU o cosas que comparten y comparten sobre todo a nivel emocional y contar cómo te sientes. Eso une mucho, ¿no? Une mucho. Y en los adultos a veces nos falta ese mostrar las emociones, ¿no? Porque con la edad adulta como nos vamos cerrando en ese estilo de comunicación, porque hay gente que pues no quiere contar sus problemas a los otros porque piensa que puede ser un signo de debilidad. Bueno, luego es verdad que también el estar quejándose, esa gente que a lo mejor pues todo el mundo, o sea, la gente que se queja mucho, pues es verdad que la gente empieza como a rehusar de ella, ¿no? Son como más, bueno, pues se les empieza a tratar de otra manera. Entonces, yo creo que en la etapa infantil tenemos unas amistades más espontáneas, pero es verdad que en la vida adulta las prioridades luego van cambiando, porque a ti que te une con tus amigos del colegio, pues al final, si esos amigos del colegio los llevas a tus 40 años, seguramente muchísimos seáis diferentes, con prioridades, ¿no? Muy cambiantes. Con expectativas, con ideologías, con cosas tan diferentes que a lo mejor no hay nada que os una más que el apego, el vínculo de la infancia, ¿no? O sea, Ruth, que si tenemos dificultades para hacer amigos o no somos muy sociables, ¿qué nos podría recomendar? ¿Qué podríamos hacer para, bueno, que nos sea un poquito más sencillo acercarnos a los demás y establecer ese tipo de relaciones de amistad?
Pues mira, yo siempre digo, lo primero es ser tú, ser natural, ser tú mismo. Quien bien te quiere, te va a querer así. No tienes por qué agradar, porque hay una brecha del agrado, ¿no? El pensar que puedes caer mal al otro, que eso le pasa muchas veces a la gente. De, ay, es que a lo mejor lo que digo no está bien, ay, es que a lo mejor esto que hago no le agrada al otro. Y es verdad que ahí se dividen como en dos grupos sociales, unos que intentan constantemente agradar, ¿no? Para caer mejor, para gustar, y otros, claro, que les bloquean por la vergüenza. Entonces, lo más importante, Paloma, es ser tú mismo, ser natural. Y luego, claro, hay que hacer cosas para que esas personas, lo que hacíamos, lo decía al principio, ¿no? Que haya una interacción continuada. Pues a lo mejor hay que participar o hacer un pequeño esfuerzo en participar en actividades, ¿no? Uh-huh. En eventos sociales, en algún grupo que tú veas que pueda haber de interés para ti, claro, o en alguna actividad comunitaria. Yo, por ejemplo, a muchos pacientes les intento decir, si encajan con ese perfil de voluntarios, de voluntariado, pues, por ejemplo, ahí es un filo muy importante para por lo menos tener sentido de pertenencia a un grupo, o el tener una constancia, esa interacción continuada, de decir, pues los lunes y miércoles me voy a esta ONG o a este voluntariado para ayudar, pero a la vez veo a gente. Hay mucha gente, Paloma, que yo en consulta me encuentro que vive sola, está aquí sola, bien por traslados laborales o por sus circunstancias de la vida, y a veces se quedan todo el fin de semana que cuando no trabajan solos, ¿no? En casa, solas. Y claro, las personas que tienen, Ruth, dificultades para hacer amigos tienden al final a aislarse un poco socialmente. Claro, tienden a aislarse y sobre todo empiezan a generar ese diálogo interno de no voy a caer bien, seguro que, lo que decía antes, ¿no? Esa brecha del agrado, ¿no? El sobrepensar que a lo mejor no te van a aceptar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya te mueves por la emoción de la vergüenza, de tener ese miedo a no agradar. Entonces muchos se aíslan, se quedan en casa. Entonces hay que intentar también ser paciente y perseverante. Es decir, la construcción de amistades lleva tiempo y esfuerzo. No podemos pretender que en un mes pues se haya formado un vínculo. Pero es lo que les digo yo, tú tienes que intentar salir de casa y aunque sea ya visualmente el ver, el apuntarte a un grupo, ya te sientes perteneciente de él. Claro. Grupo de pilates, grupo de ayuda, grupo de Cáritas, de algo. Porque si no, al final te vas a aislar más. No, y que es muy buena manera, ¿no?, de conocer gente que tiene los mismos intereses que tú. Es mucho más fácil, ¿no?, entablar relaciones. Claro, porque compartes algo, claro, y sobre todo hay ya un tema pues en común. Es como los niños, pues ya vas hablando pues de cosas que a lo mejor a ti te van a interesar, o apúntate a un grupo de idiomas, de inglés si te gusta, de chino, de japonés, pero intentar hacer algo. Al principio cuesta un montón, porque piensa que a veces también la gente que se aísla, Paloma, tiene baja autoestima, tiene también déficit de habilidades sociales, porque al final las habilidades sociales, el cómo nos relacionamos con los otros, se entrena y se entrena a diario. O también es verdad que hay gente que ha crecido en una familia que ha sido como socialmente más cerrada, más distante, los padres han sido tímidos, ellos, claro, por aprendizaje no han aprendido a tener esas habilidades sociales. Y ahí, por eso animo a mucha gente, si nos está oyendo, que hay mucha gente que acude al psicólogo en terapia para entrenar habilidades sociales, porque eso se aprende y eso te abre un mundo social que es muy importante para ti y para trabajar la autoestima. Entonces las habilidades sociales se aprenden y se trabajan en el día a día, se trabaja la vergüenza, se trabaja el que te paralizas cuando a lo mejor pues alguien quiere, porque hay gente que también tiene hasta rechazo a tener lazos afectivos, dependiendo también, ¿no?, un poco pues su experiencia de vida, ese miedo al rechazo, ¿no? Pero bueno, que se trabaja la vergüenza, el miedo al rechazo, la baja autoestima. Trabajando esas cosas y entrenamiento en habilidades sociales, tu vida social va a mejorar y va a cambiar. Uh-huh. Entonces, bueno, que es muy importante que también lo tengan en cuenta para poder un poco salir de esa zona de confort, porque claro, al final, de niño te obligas porque al final no te queda otra. Vas a un campamento y entonces sales de tu zona de confort. Yo siempre lo recomiendo desde pequeños, mandar a los niños a campamentos, a actividades que salgan de su zona de confort, que no estén siempre con los niños del cole, que es como su más apego seguro, por así decirlo, ¿no?, con esos niños, sino que conozcan gente, que flexibilicen esas habilidades sociales, aunque a lo mejor como padres te cueste
que piensas, porque además somos nosotros los que pensamos, ay, a ver si no va a conocer niños, a ver si va a estar solo. No, es aprendizaje para él en la vida, es flexibilidad social, sin duda, que a veces hay que trabajarla y hay que tenerla. Entonces, tanto de niños como de adolescentes, como de adultos, eso hay que trabajarlo, que a veces cuesta, porque muchas veces dices, yo a muchos les digo, pues venga, apúntate a un grupo, aunque sea, pues yo que sé, ahora el pádel, ¿no? Que está tan de moda y que es tan social, porque al final es verdad que tiene un fin social. Pues bueno, pues poco a poco no conozco persona que se haya apuntado a pádel que no le haya ido mal. O sea, le van a todos bien, porque al final siempre ya tienes ese sentido de pertenencia. Vas a unas clases, vas a un grupo, te proponen un partido, claro. Luego tomas un café, o antes o después, ya tienes ese grupo de WhatsApp, ya hay algo. Puede ser eso o otro deporte, ¿no? Pero me parece muy importante ampliar esos círculos sociales y tener, pues eso, un grupo, ¿no?, establecido. Bueno, pues pequeños consejos, ¿verdad? Hay que poner un poquito de nuestra parte, esforzarnos un poco y, bueno, pues evitar el aislamiento social, que es verdad que a veces, bueno, pues nos metemos en ciertas edades en las que cuesta, ¿no? Ya tenemos nuestra vida, nuestra rutina, nuestra manera de ser y a veces cuesta un poco. Y bueno, lo que dices, si es algo habitual que a ti te preguntan en consulta, bueno, pues será que es frecuente, ¿no?, que la gente tenga hoy en día dificultades para entablar relaciones de amistad. Paloma, muy habitual, porque además piensa que la vida son etapas. Y, por ejemplo, cuando tienes hasta los 30 años que sales más, que tu grupo de amigos, pues, o conocidos, al final compartes la fiesta o compartes unos estudios, compartes, ¿no? Pero luego hay mucha gente que cuando luego tiene pareja o tiene esa primera infancia con los niños, pues tu foco está en otra cosa. Claro. Entonces, como que ya tus amistades van cambiando, pero el problema muchas veces se presenta, que es lo que veo yo muchas veces, cuando hay rupturas de pareja, que al final, claro, tu foco está centrado en niños, en pareja, has dejado a veces de lado cuando tienes pareja, que es un error dejar de lado a esas amistades, y luego hay otra etapa que es la del nido vacío. Cuando tus hijos son adolescentes y ya quieren salir con los amigos y no contigo, ahí hay mucha gente que se siente sola, que tiene esa soledad, porque ha estado tan pendiente de extraescolares, deberes, que la tarde y el día y el fin de semana es todo por y para ellos. Y cuando te das cuenta, cuando tienen 16, 18 años, 20, que ya no están, se les cae el mundo porque no tienen ese grupo, ese ocio, ¿no? Esa actividad que también te puede llenar. Entonces, consejo desde aquí a todos los oyentes, intentar que, aunque estéis en ese estilo todavía, ¿no?, de primera infancia o de estar por y para los niños o por y para la pareja, que intentéis dejar siempre un hueco para vuestra actividad, para vuestro hobby, para vuestro ocio, un poquito a la semana. Es muy importante porque es tu ancla luego para tu segunda edad adulta y luego tu vejez, lógicamente. Bueno, pues consejos, Ruth, que estoy segurísima de que a muchos de nuestros oyentes les han venido muy bien todo lo que hoy nos has contado, porque se pueden encontrar en esa situación o en algún momento de su vida se han podido encontrar en esa situación o en un futuro, y es verdad que son cosas que hay que tener muy en cuenta, que hay que tener presentes. Así que, Ruth, gracias, como siempre, una semana más y nos escuchamos, mejor dicho, en 7 días. Gracias, Paloma, pasa buena semana. Igualmente, un beso.